Bueno, buenas tardes, hermanas. ¿Cómo les va? Qué bueno poder estar y qué lindo, cuántos corazoncitos tenemos hoy, ¿eh? Qué bueno. La verdad que qué gran bendición de poder ver eh, tanto a las hermanas como amigas. Así que damos gracias al Señor por este momento. Vamos a orar para darle gracias al Señor y poder pedirle la apertura. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque hemos podido venir ante tu presencia aquí, Señor, a compartir con nuestras hermanas, con nuestras amigas. Señor, gracias porque tú eres el que nos ha traído hasta aquí y también te rogamos por las que no vemos, Señor, que seguramente más de una ha tenido la intención de poder venir y seguramente algo le ha surgido. Pero Señor, sabemos que te pedimos en tu gran misericordia que tú le estés guardando, cuidando, Señor, a cada una de ellas también. Padre, te rogamos por la reunión de hoy, te rogamos por tu palabra, que seas tú, Señor, quien te guiando todo, que seas tú quien te hablando, Señor, por intermedio de mí, Señor, para que pueda expresar, pueda entregar lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Dejamos esta reunión en tus manos, Señor, y lo hacemos en el precioso y bendito nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Bueno, vamos a recurrir los lentes. Cuando llegamos a esta edad, recurrimos a los lentes. Bueno, estábamos con Mujer Virtuosa, ¿no? A mí me había tocado rap. Realmente hay mucho para decir. Pero bueno, tampoco lo vamos a poder decir todo porque no nos vamos a ir esta noche. Entonces vamos a tratar de no irnos muy lejos. Vamos a leer porque eh, por dónde viene el tema de Rahab, esta mujer que fue tan, tan importante, porque en realidad después termina siendo la geología del Señor Jesucristo, ¿no? Así que, wow, sí que fue una mujer que al principio parecía que no era nada, pero después resultó ser un terrible personaje en la palabra, ¿no? Nos vamos a ir a Josué. Josué envía, dice, espías a Jericó. Josué 2. Dice, Josué, hijo de Num, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles, andad y reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab. Posaron allí y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer que había tomado a los 2 hombres los había escondido. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlo, aprisa, y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, y a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos, abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis
por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre. Lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no te denunciáramos. Este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte, antes que los que fueron tras de vosotros nos encuentren. Y estás escondidos allí 3 días, hasta que los siguen hayan vuelto. Después oiréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos a la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda tu familia de tu padre. Cualquiera que saliera fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviese en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedamos libres de este juramento con que nos han juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de granada a la ventana. Entonces vemos que estos espías habían sido enviados porque sabemos cuál era el propósito, ¿no? Israel quería entrar por su tierra prometida, ¿no? Por Jericó. Y entonces ya había ocurrido anteriormente que habían mandado a espías, pero bueno, había faltado fe. Y bueno, y después los que hemos leído ya sabemos cuáles fueron las consecuencias, ¿no? Uno solo había más o menos creído, pero bueno, no alcanzó. Eh, y el pueblo tuvo que andar 40 años más, y se perdieron muchos antes de poder llegar hasta a esta tierra prometida, ¿no? Entonces, cuando Moisés muere, queda Josué el encargado de llevar su pueblo a esa tierra prometida, ¿no? Entonces dice que habían venido estos espías y habían entrado al pueblo, por supuesto, sin saber que eran ellos. Pero, como sabemos, siempre hay una manera de enterarse. Entonces dice, Rab era una ramera. Lo mencionaba la palabra en la ciudad de Jericó. Por lo tanto, ella vivía al margen de la sociedad, bajo las sombras y el desprecio. Lo que pasa a veces, ¿no? Hoy en día pasa mucho eso, que solemos juzgar. Dice, y el desprecio, y el rechazo, como vemos que siempre se ha vivido y se ha usado cuando digo que decimos la palabra juzgar, ¿no es cierto? Y nos preguntamos, ¿por qué entrarían estos espías de Dios a un lugar como este de pecado? La verdad que no nos hicimos esa pregunta en un momento, ¿no? En el momento que leímos esa parte, uno se preguntó, qué raro, porque uno siempre cuando va a la palabra, uno cree que todo bien, todo bueno, todo lindo, y entonces como que sí, ¿cómo? Eran hombres de Dios y entraron a un prostíbulo, ¿cómo? No. Y dice, ¿por qué entrarían estos espías de Dios en el lugar como este de pecado? Sabemos que su casa estaba construida, lo leímos recién, en medio de 2 murallas. Antiguamente los pueblos, las ciudades estaban cerradas con murallas, y dice que eran 2 murallas. Aparentemente ella había hecho ahí su casa, ¿no? De la ciudad. Y era
en un lugar ideal seguramente para los espías israelitas. También podía ser que ellos ahí veían una posibilidad para esconderse, ya que era normal ver entrar hombres a ese lugar, nadie iba a sospechar seguramente, ¿no? Y también yo creo que en caso de ser descubierto, también podía ser un lugar de escape rápido, ¿no? Porque al estar ahí al borde de la muralla era más rápido para escaparse. Dice, la gente de Jericó ya conocía la historia acerca de lo que Dios había hecho por Israel. Y Rahab compartía el mismo temor que tenía el resto de la población de Jericó. Y viviendo en la muralla posiblemente se sentiría con más miedo, ¿no? Porque sabemos que cada vez que había que atacaban, que habían guerra, lo primero que se pasaba era por la muralla. Entonces, no debe haber sido fácil lo que ella en ese momento estaba sintiendo también, ¿no? Dice, ella sabía lo que se le venía en la situación a que se encontraba y que era muy peligroso al darle refugios a estos espías. El riesgo era tan grande a punto de perder su vida, pero ella había oído. Ella había oído. Ella, sabemos que ella no era israelita, sabemos que no era, no conocía a nuestro Dios, ¿no es cierto?, en ese momento. Entonces, pero y ahí yo me había ido al pasaje oído, porque realmente a veces nosotros ese pasaje lo hemos leído muchas veces, eh, el oír de la palabra, ¿no? Dice, la fe entra por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Ella sin conocerlo ya había oído de él. Que los israelitas dependían de un Dios digno de confianza y también vemos por qué Dios dirigió a los espías a la casa de Rahab. Claro, si no lo sabía Dios. Dice, porque sabía que ella tenía un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto. Yo en el bosquejo había preparado una mujer con un corazón dispuesto, primero. Segundo, una mujer elogiada por la fe. Y tercero, una mujer que lo dio todo en busca de su salvación. Un corazón dispuesto. Yo digo, ¿cuántas veces nos cuesta a nosotros tener un corazón dispuesto, no? Nos cuesta, este, se nos pasa, porque se nos pasa muchas veces no tener ese corazón dispuesto y a veces nos pasa lo que nos pasa por no tener ese corazón dispuesto. Y hacia Él, dice, un corazón dispuesto hacia Él, sin conocerlo, ¿no? Dice, hacia Él que desempeñaría un papel decisivo, rápida decisión, de rápida decisión. Ella tuvo que tomar una decisión rápida y no era fácil, porque el riesgo era grande. Dice, tomar una decisión rápida. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros, nos encontramos en una situación, porque la verdad que nos pasa, y nos pasa seguido, de pasarnos esto, en situaciones que tenemos que tomar una decisión rápido. Y nosotros de la única manera de no meter la pata cuando tomamos esas decisiones rápidas es poniéndolo todo en las manos de Dios. Ella en ese momento no lo tenía, todavía no conocía. Dice, en una decisión dice rápida, una decisión como Rahab sabía que a ella le podía costar la vida, así que no era cualquier decisión. Sin embargo, ella no lo pensó y tomó y lo tomó la rápida y buena decisión, que a veces nos cuesta, ¿no es cierto? De tomar, que sea rápida y que sea buena. Eso nos cuesta mucho, pero siempre digo que tomándola siempre, dejándoselo en las manos del Señor, las decisiones son buenas decisiones. Pero a veces nos cuesta tanto dejar todo en manos del Señor para que Él nos ayude con esas rápidas decisiones que tenemos que tomar. Sin embargo, ella no lo pensó y tomó la rápida
y buena decisión, dice, rápida y buena. Se volvió al Señor en busca de salvación. Su fe le dio el valor para esconder a los espías y así despistar a las autoridades, aún como decíamos, decíamos, corriendo el terrible riesgo de perder su vida. Y acá vemos que lo bueno es que Dios no exige que nuestro juicio sea siempre perfecto, sino que confiemos en Él y que hagamos nuestro mejor esfuerzo. Rahab lo hizo y fue elogiada por su fe. Dice, una mujer de fe. Y aquí la pregunta primeramente a mí, ¿soy una mujer de fe? ¿O cómo está nuestra fe? En Efesios 11:31 dice, Rahab fue elogiada por la fe que tuvo en Dios. Wow, dice, fue elogiada. No cualquiera puede sentirse así, ¿no? Elogiada por la fe que tuvo en Dios. Muchos supondrían que por ser pagana, cananea y prostituta nunca se interesaría en Dios. Sin embargo, Rahab estuvo dispuesta. Una mujer con un corazón dispuesto a arriesgarlo todo a causa de Dios, que apenas conocía. Aprendamos a no medir el interés de alguien hacia Dios. Hoy he traído compañía, por eso dice dispuesta a arriesgarlo todo a causa de Dios que apenas conocía. Si a nosotros nos cuesta a veces conociéndolo, ella sí que tenía un corazón dispuesto, ¿no? Dice, arriesgando todo a causa del Dios que apenas conocía. Aprendamos a no medir el interés de alguien hacia Dios, su fe, por lo que fue, su pasado o su estilo de vida o su apariencia. No debe haber obstáculos que nos impidan compartir las buenas noticias con los demás. Debemos comprender como Rahab que no hay otro como Dios, como el Dios del cielo, el Todopoderoso, al que el pueblo de Jericó le tenía miedo porque había oído lo poderoso y extraordinario poder que había tenido para derrotar los ejércitos del oriente del río de Jordán. Éxodo 14:21. Ahí vemos lo que el Señor había hecho cuando cruzan el río y todo eso, ¿no? Cuando abre las aguas. Hoy podemos adorar a este mismo Dios que tiene el mismo poder que tuvo para derrotar a Jericó, también tuvo el poder para perdonar y salvarnos de la muerte eterna, como lo hizo con Rahab. Dice Rahab era una prostituta, bueno, ahí lo veremos ahí. Dice, Dios utiliza personas a cosas con una fe sencilla. Porque a veces nosotros decimos, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Pero cómo pudo pasar si ella tenía una vida así, o él era así, o él era el otro? Pero Dios conoce nuestros corazones, como siempre decimos, ¿no? Él conoce. Dice, Dios utiliza a personas y a cosas, porque más de una vez lo hemos visto en la Biblia, ¿no? Que ha utilizado cosas también el Señor para obrar. Y en las personas hemos visto infinidades, ¿no? Con una fe sencilla para lograr sus grandes propósitos, sin importar su pasado. El Señor no mira eso. El Señor espera un corazón dispuesto para escuchar, para, para sentir el arrepentimiento, para pedir perdón y para reconocerlo a Él como su único salvo. Esa es la manera que nosotros llegamos para ser salvos, ¿no? Dice, sin juzgar. No, dice, ni lo insignificante que parece ante los demás. Para el Señor todos somos valiosos,
no somos insignificantes, ninguno. Dice, aquí vemos que el pasado de ella no le impediría desempeñar el nuevo papel que Dios tenía para con ella. Y en el versículo 4 y 5 de 2 de Josué, al rey le dicen que han entrado estos hombres, ¿no es cierto? Que hay hombres israelitas que han entrado y habían venido a la ciudad y habían entrado a la casa de Rahab. Y vemos que cuando vienen los hombres del rey, ella les dice que sí, que estuvieron, pero que ya se habían salido, se habían ido y ella ya los había, y ella no, se habían ido y no sabía para dónde. Y ella ya los había escondido en su terrado. Ahí es esa rápida decisión pudo hacer ella, como decíamos recién, ¿no? Arriesgando hasta su propia vida. Que a veces nos preguntamos nosotros, ¿lo haríamos nosotros? ¿Viste? No es más ella que no tenía el Señor todavía. Entonces no era, dice, bajo unos manojos de lino por separado. Y aquí vemos a la mujer virtuosa. Proverbios 31, 13. Porque dice manojos de lino. Los manojos de lino ya sabemos que no es una parva, sino manojo por manojo, ¿no es cierto? Bien prolijamente hecho. Y ella tenía esos manojos prolijamente hechos, ¿no? Una mujer hacendosa y ordenada. Sabía dónde podía esconderlos también, ¿no? Porque, porque había que asegurarse de que cuando estos hombres, que seguramente no dejaron lugar sin revisar y que no se notara nada, y aquí nos encontramos con la otra. Yo decía entre mí, ¿no? ¿Cómo estaría su corazón en ese momento, no? Porque no debe ser fácil, ¿no? Hacer lo que ella hizo, este, pero ya esa fe estaba ya, declarada. Esa fe ya estaba declarada. Para llevarla a hacer eso, esa fe estaba declarada. Y acá nos encontramos con la otra pregunta, porque la verdad que tiene preguntas porque uno ve cosas que dice, ¿cómo? Entraron a la casa de la prostituta, estos hombres de Dios, y después decimos, ¿pero cómo? Ella mintió, ella miente. Y dice, ¿es justificable la mentira para para salvar la vida de los espías? Era justificable, sí que era justificable, ¿no? Primeramente, que la gravedad de un pecado no es una barrera contra el perdón misericordioso de Dios. Cuando la fe y el arrepentimiento de una persona llegan a tiempo, también leemos en los evangelios acerca de cobradores de impuestos y de rameras en caminos del reino de Dios, los cuales son bienvenidos a todos los privilegios de dicho reino. Mateo 21:31. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque sabemos que son muchos los que antes de su conversión son viciosos y de muy baja categoría moral, pero después llegan a sobresalir por su fe y santidad. Eso lo hemos visto también nosotros mucho en la Biblia, ¿no? Hemos visto mucho que realmente decimos nosotros, y ahora nos pasa también ver gente que uno dice, wow, pero ¿te acordás cómo andaba, cómo era, cómo? Y hoy lo ves y decís, es un hijo de Dios, pero que más de uno lo envidiaría, ¿no? Poder llegar a ser como esa persona. Tal vez a veces se llega a ser esa, por haber conocido lo otro, ¿no es cierto? Lo malo, lo que venías arrastrando, lo que te pasaba. Después cuando llegás a tener ese encuentro con el Señor y a conocerlo, y conocés eso nuevo, que es tan hermoso, que es tan bonito, que es tan sabroso, que por más, como decía hace rato nuestra hermana, tengamos problemas, tengamos dolores, eh,
nosotros sabemos que hay alguien que nos va a sacar de ahí. Nosotros sabemos que no estamos solos, como siempre digo, ¿no? Porque realmente, por más, por más mala que sea la noticia, no estamos solos. Él está con nosotros. Entonces dice, llegar, sobresalir por su fe en santidad. Rahab fue una de ellas, que por la fe, arrepentimiento y la gracia de Dios, pero también vemos que Dios ya había puesto y conocía el corazón de Rahab. Porque si no, de otra manera, ¿no es cierto? Había un montón donde podrían haber llegado y haber entrado y haber, pero no, él conocía el corazón de Rahab. Y tenía un propósito con ella. Y vemos aquí también cómo Dios se sirve para llevar adelante sus propósitos. Y lo interesante sus propósitos y los intereses de su iglesia. O de personas también vemos que a veces decimos, o de personas de moral dudosa y perversa. Nosotros decimos después, ¿cómo si con lo que hizo, con lo que mató, cómo hoy está tan cambiado, porque el Señor sabe cambiar nuestros corazones. Es el único que puede cambiar, es el único que puede curar nuestras heridas, ¿no? Y que si estos espías se hubieran dirigido a otra casa, seguramente hubieran sido traicionados, seguramente que sí. Por eso el Señor sabía dónde tenían que ir ellos, ¿no? No fueron ellos, sino el Señor los llevó. Y también conocía el corazón de Rahab. Entonces, por lo tanto, eh, dice, y que si estos espías se hubieran dirigido a otra casa, seguramente hubieran sido traicionados. Seguramente que sí. No hubiesen tenido la posibilidad como de salvarse como la tuvieron con Rahab. Pero bueno, qué bueno que el Señor conocía el corazón de Rahab, ¿no? Y, y ellos entraron ahí y bueno, Dios tenía todo preparado ya, como siempre. Pero Dios los dirigió a la persona correcta, dice. Esa era la persona correcta. Qué privilegio ser la persona correcta, ¿no? Sobre todo para Dios. Porque para acá a veces te dice, ay, sí, sos mi persona correcta. Pero no, para Dios, uno cuánto desearía ser la persona correcta para Dios. Nos falta mucho, pero bueno. Dice, una buena amiga en quien confiar. Una buena amiga. A veces tenemos buenas amigas en quien confiar, que nos ponen el hombro, que ponen la oreja, que nos dan un abrazo. Y aunque ellos no lo sabían, pero lo sabía Dios. Eso es más grande que una gran amiga. Y con eso bastaba. Dios lo sabía, Dios le conocía su corazón y por eso el Señor los dirigió a ella, quienes reconocen fielmente a Dios en su camino, serán guiados por sus ojos providentes. Jeremías 36, 19 y 26. Vemos la piedad de Rahab al recibir y proteger a estos israelitas. Mostró a sus huéspedes algo más que una buena manera, por fe. Los recibía en paz. Hebreos 11:31. Por la fe de Rahab, la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Yo siempre digo, ay, qué bueno es estar en paz. Tener esa paz que solamente el Señor nos puede dar, porque nadie nos puede dar esa paz. A pesar de que ella sabía que Israel iba a ser atacado, ¿no? Era su país, pero ella sabía lo que iba a pasar. Había declarado la guerra a Jericó, que ella sabía todo lo que iba a pasar, pero vemos que la decisión de llevarla a llevar esta buena obra, Santiago 2:25, que sabemos que por las buenas obras no nos salvamos, dice, asimismo también vemos que ella fue justificada por la fe, no por obra,
sino por la fe. Ella ya había creído y confiado plenamente en el Dios de Israel. Ella ya había creído. Qué bueno, ¿no? En todo lo que había hecho. Ella sabía todo lo que Dios había hecho anteriormente, pero nunca había creído. Nunca, nunca había sentido lo que sentimos en el momento que llegamos al Señor, ¿no? Y su pueblo, que era el único Dios verdadero, el Dios verdadero de Israel. Ella había escuchado de ese Dios tan poderoso, pero no lo conocía. El único Dios verdadero y que empezaba y que a pesar del gran peligro que podía enfrentar, como llegar a perder su vida, ella ya tenía el Dios donde ya podía confiar y refugiarse. Isaías 16, 3, 4. Vamos a leer Isaías. Lo tenía marcadito, pero se me escapó. Isaías 16. Dice, Isaías 3, 4. Reúne consejo, haz juicio por tus sombras en medio del día, como la noche. Esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Moren contigo, mi desterrado, oh Moab. Sé para ello escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteado será consumido de sobre la tierra. Y aquí vemos que incluso a nuestros enemigos debemos hacerle el bien. Wow, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Yo creo que solamente el Señor lo puede hacer, pero nos deja una buena enseñanza de que no estaría mal que a veces a nuestros enemigos podamos desearle el bien, hacerle el bien, ¿no? Y aquí vemos nuevamente que Rahab traicionó a su país, pero ella sabía que Jehová había dado a su pueblo, Israel, que era su tierra prometida. Ella ya lo había oído. Y volvemos al versículo Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ahí ya estaba conociendo más. Ahí ya estaba sabiendo, ahí ya sabía qué Dios era ese, ¿no? Ese Dios poderoso que tenía Israel y que todo lo puede. Dice, ella conocía de todo lo que Dios había hecho por su pueblo. Su fe era más grande. En Romanos 8:3, a Romanos 8:3, y ahí nos va a dar la respuesta de algo que nosotros nos preguntábamos recién. Romanos. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Nos da la respuesta de la mentira de Rahab, ¿no? Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Y aquí vemos que Rahab, sobre todo lo acontecido, hace su profesión de fe en Dios, de estar en su flaqueza, unida a la fe.
ella fue perdonada por gracia, ¿no? Y vemos en los versículos, dice, en Tito dice, porque por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. El Salmo 85:9 dice, ciertamente está cercana tu salvación a los que le temen. Y Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo que es ya, hora de levantarnos del sueño, y que ahora está muy más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Cuando nosotros creímos, sentimos la salvación. Pero el día a día que pasa, estamos más cerca de la salvación, porque estamos pronto a la venida del Señor, a buscar a su iglesia. Pero a veces, como dice acá, ¿no? A veces estamos dormidos, a veces estamos dormidos. Hoy la iglesia, su pueblo, es doloroso, pero nos cuesta decir que sí. A veces estamos dormidos. No estamos preparados que en cualquier momento el Señor viene a buscar. Y es una pena, porque veo que Rahab, no conociéndolo, tenía la fe que a veces nos falta a nosotros. Nosotros conociéndolo y siendo hijo de él, y no estamos, no estamos despiertos como tenemos que estar esperándolo. Así que, y dice, fue una mujer salvada y que fue aceptado su servicio, porque fue aceptado su servicio. Por eso fue salvada, por todo lo bien que obró, las cosas que ella hizo, sin conocer a Dios. Ella hizo cosas que nosotros tal vez no lo hubiéramos hecho, que a veces nos cuesta hacerlo, ya conociéndolo a Él. Así que bueno, hermana, espero que no haya sido tan difícil para poder expresarme, sobre todo porque la verdad que es tremendo el testimonio de Rahab, ¿no? Es algo tan hermoso, porque nunca uno se va a imaginar, no, pero viste la vida que lleva, no, no, ella no va a escuchar, no va a llegar, pero el Señor conoce nuestro corazón, el Señor conoce nuestro corazón, y para Él no hay corazón duro, ¿no? Así que bueno, así como hizo con el corazón de Rahab, lo hizo con nuestros corazones también, y rogamos, siempre oramos por los que todavía no lo conocen, porque nosotros siempre pensamos, yo tengo mi familia, que la mayoría son inconversos, entonces siempre digo, y cuando recuerdo que el Señor ya viene, antes me angustiaba mucho, antes me angustiaba mucho, ahora dejo que el Señor obre, porque yo siempre digo, mis tiempos no son los mismos tiempos del Señor, por lo tanto, antes sí me angustiaba mucho, pero ahora es como que no, yo sé que tengo que seguir orando y que el Señor va a obrar. Y siempre me tomo la palabra del carcelero, ¿no? Tú y tu casa serán salvos. Así que bueno, hermana, este, quedémonos con Romanos 13:11, que la saqué de donde venía, pero me pareció interesante, ¿no? Dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya, hora de levantarnos del sueño, hoy, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Bueno, hermana, para mí ha sido de mucha bendición estudiar la vida de Rahab, lo que aconteció y, y espero que para ustedes también. Así que Dios las bendiga y bueno, a esperar despierta, chicas, porque el Señor ya viene. Le había dejado yo una canción, chicas. Ah, no, esto no es mío. No es mío, me parece, ¿no?
Ese no. Lo traje yo. Ah, es tuyo. Listo.